Muy buenos días a todas y todos. Soy Paulina Salazar, coordinadora de prensa en el Laboratorio de Investigación e Innovación en Educación para América Latina y el Caribe, SUMA, y encargada de las comunicaciones del Observatorio ADAPTED. Bienvenidas y bienvenidos al webinar Resiliencia Educativa, Significados y Prácticas en América Latina y el Caribe, organizado por el Observatorio de la Resiliencia Educativa en América Latina y el Caribe. Adapted es un proyecto que busca producir y construir conocimiento para apoyar a los países de la región a generar diálogos en sus sistemas educativos que les permitan mejorar la capacidad de adaptación para enfrentar escenarios de emergencia. Trabajamos con los países socios de la Alianza Mundial para la Educación GPI, Belice, Dominica, El Salvador, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Nicaragua, Santa Lucía y San Vicente y las Granadinas. El proyecto está conformado por el Grupo de Análisis para el Desarrollo Grave, por el Laboratorio de Investigación e Innovación en Educación para América Latina y el Caribe, SUMA, y UNICEF Lacro, y es apoyado por el intercambio de conocimiento e innovación de la Alianza Mundial para la Educación GPE-KICS en un esfuerzo conjunto con el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo IDRC de Canadá. Esta mañana queremos saludar especialmente a Trisha Wynn, líder del programa de intercambio de conocimiento e innovación de la Alianza Mundial para Educación GPE-KICS, a Santiago Cueto, líder del Observatorio para la Resiliencia Educativa en América Latina y el Caribe e investigador principal de GRADE, a Romina Kasman, encargada del sector de educación de la Oficina Regional de la UNESCO en San José para Centroamérica, Colombia y México, y a Dante Castillo, director en Políticas y Prácticas Innovadoras y director de Innovación en Suma. Asimismo, saludamos cordialmente a todas las y los asistentes que se conectan desde diversos países de América Latina y el Caribe. Saludamos también a todas las y los representantes de instituciones públicas, privadas y de la sociedad civil que hoy nos acompañan. Muchas gracias por unirse a este webinar Resiliencia Educativa, Significados y Prácticas en América Latina y el Caribe. En el Observatorio ADAPTE tenemos tres objetivos como proyectos. El primero es identificar y analizar los sistemas y prácticas de resiliencia en los sistemas educativos de los países socios del GPI en América Latina y el Caribe. El segundo es explorar escenarios futuros en países de la región miembros del GPI con miras a proponerles recomendaciones para prepararse ante la crisis y contar con herramientas para abordar de manera efectiva. Y nuestro tercer objetivo es movilizar la evidencia generada entre las y los actores claves de los sistemas educativos de la región, promoviendo su uso y puesta en práctica para fortalecer la resiliencia educativa. En este marco es que Adapte produjo su primer reporte de evidencia que realizó un análisis de los contenidos de las actuales leyes generales de educación, planes curriculares y planes estratégicos de educación de los 11 países miembros del GPI y que hoy les presentaremos. Antes de continuar, les queremos recordar que está abierta la sección de preguntas y respuestas. Además, está en el chat de Zoom, donde pueden compartir de dónde nos están mirando. Aquí que les habla, le está hablando desde Chile, Santiago. Para continuar, quiero invitar entonces a dar las palabras de apertura y bienvenida a este encuentro a Trisha Wynn, quien es la líder del programa de intercambio de conocimiento e innovación de la Alianza Mundial para la Educación GPE-KICS. El programa es gestionado e implementado por el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo de Canadá, donde Trisha supervisa su estrategia general y ejecución estrecha colaboración con la Secretaría del GPE y que hoy nos acompaña desde Ottawa, Canadá. Adelante, Trisha, por favor. Muchas gracias por la linda presentación y por incluirme en este evento tan interesante. Quiero saludar allá a las más de 100 personas que están conectadas para este evento. Es un placer estar aquí con ustedes para discutir de este tema que es tan importante, la resiliencia de sistemas educacionales. Por todo el mundo, los sistemas educacionales cada vez son interrumpidos por desastres, conflictos, pandemias, pero también de disruptores que tienen potenciales positivos, pero aún así son disruptivos, como la inteligencia artificial.
Cuando se trata de la región de Latinoamérica y el Caribe, las ciudades de Guatemala, por ejemplo, que sufrieron terremotos, que tuvieron que cerrar escuelas por la seguridad de los alumnos y profesores. Muchas veces las escuelas se cierran por estos temas meteorológicos. Estas disrupciones son muy reales. Y la resiliencia se propone como una solución a estos desafíos. En el sector de educacional, especialmente después de la pandemia de COVID-19, muchos hablamos de lo que decía la administración de Biden, Build Back Better, para generar resiliencia y sistemas educacionales globales porque no están bien preparados para lidiar con los choques y disrupciones producidas. Sin embargo, a pesar de la prominencia de los llamados a la resiliencia, hay poco consenso en torno a lo que la resiliencia educacional significa, tanto en teoría como en práctica. Muchos países han implementado cosas que llevan a la resiliencia, pero su aplicación y ambigüedad conceptual eh, genera confusión entre los creadores de políticas que quieren crear iniciativas de resiliencia significativas. Entonces aquí es donde entra el observatorio GPX y esta iniciativa entran en juego. El proyecto del que van a oír más hoy es una parte clave de esta iniciativa y es una parte de el esfuerzo de investigación aplicada que estamos usando para este intercambio de conocimientos, que también fue mencionado en la presentación. Este es un trabajo en conjunto entre GPX y el Centro de Innovación. El- la, ini- la iniciativa del observatorio analiza estos sistemas educacionales y su resiliencia a lo largo del mundo. Al examinar perspectivas nacionales y prácticas, la iniciativa ayuda a desempacar el concepto de resiliencia y generar recomendaciones basadas en evidencia para estar preparadas ante crisis y tener sistemas que efectivamente sean resilientes. Los países ya están abordando aspectos de la resiliencia con políticas sobre integrar reducción de riesgos durante desastres naturales, planificación, considerar acciones climáticas, pero cuando miramos la resiliencia del sistema, particularmente hay un marco técnico que hay que tomar en cuenta y también los que son culturales, relacionales, incluso las dimensiones espirituales que le dan forma a ciertas culturas. A través del observatorio queremos desempacar estas capas para entender mejor lo que significa la resiliencia en el contexto de educación diversa y cómo implementarlo de maneras que sean inclusivas, equitativas y cuando se trata de resiliencia y disrupciones, son los más vulnerables los que son más impactados de manera negativa. Entonces necesitamos que esto sea inclusivo y con equidad. La discusión de hoy está basada en lo primero de muchas contribuciones de estos proyectos adaptados. Vamos a comenzar con lo que estos sistemas y documentos nos dicen respecto a los países de Latinoamérica y el Caribe, a qué se refieren ellos con resiliencia, construir sobre eso, y en la discusión de hoy también para investigaciones futuras, disrupciones futuras y cómo poder construir resiliencia basándonos en esto. Además de este proyecto que está enfocado en América Latina y el Caribe, en general el observatorio cubre África, Europa del Este, el Medio Oriente, Asia y el Pacífico. S- Países socios del GPE que llegan a los 90 números. Estos proyectos también producen estadísticas que van a publicarse en el futuro y así vamos a poder comparar y aprender de las distintas experiencias y basándonos también en las realidades locales. Antes de dejar de hablar, quisiera agradecer a los partners de implementación en Latinoamérica y el Caribe y de la organización de este evento. Y quería extender unas genuinas gracias a Suma y a los otros partners que nos ayudan en este esfuerzo en conjunto, ya que han sido instrumentales para continuar a ayudar y a avanzar los objetivos del observatorio y también a profundizar nuestro entendimiento de la educación global. Paulina, por favor, la palabra es tuya ahora. Muchas gracias, Tricha, por tus palabras. Les recuerdo a todas y todos que está habilitada la opción de traducción simultánea en el botón Interpretación, abajo en sus pantallas, y pueden modificar el canal para escuchar tanto en español, inglés y francés. A continuación, le damos la bienvenida a Dante Castillo, director en Políticas y Prácticas Innovadoras de Suma y miembro del Observatorio Adapted. Por favor. Muchísimas gracias, Paulina. Muchísimas gracias y un saludo a todos los colegas
que se están sumando desde la región, y no solo América Latina, sino que también colegas de otras regiones que están participando de este seminario, de este webinar. Para nosotros en suma es un honor poder estar compartiendo este proyecto con la institución líder de Adapted, del observatorio, que es GRADE, y también poder estar trabajando con UNICEF y nuestro trabajo también en colaboración con IDRC, con el IDRC, IDRC de Canadá. Em, Hemos pensado desde Suma y el trabajo que hacemos en la región que este observatorio nos va a permitir poder entender las dinámicas que desarrollan los sistemas educativos en términos de prepararse y fortalecer capacidades de resiliencia. Y eso tiene que ver con las habilidades que empiezan a desarrollar los sistemas educativos a nivel nacional, precisamente para lidiar con estas situaciones de emergencia que precisamente nombraba Trisha: desastres naturales, ¿sí? Crisis de salud, zonas de conflicto, que de alguna manera son amenazas que precisamente ponen en riesgo y en jaque el derecho a la educación y la continuidad educativa, particularmente de aquellas poblaciones más desaventajadas y de los grupos de la población de alguna manera que se encuentran en mayor precariedad y con dificultades de acceder a oportunidades educativas de calidad. Entonces, para nosotros, para Suma, es una alegría poder estar trabajando precisamente con GRADE, con UNICEF, en el desarrollo de este observatorio. Vamos a estar viendo durante este tiempo de desarrollo del proyecto, a partir de precisamente de este primer documento que ha sido elaborado, precisamente cuáles son esas claves que de alguna manera los países, los significados, que de alguna manera los países empiezan a asignar a la necesidad de avanzar hacia sistemas educativos más resilientes. Y eso empieza a tocar algunas hebras que son, algunos ejes que son claves, ¿sí? Por ejemplo, formas de trabajo intersectorial, ¿sí? Ya hemos empezado a ver que la necesidad de articular procesos y dinámicas de trabajo intersectorial al interior del Estado, entre los ministerios de educación y entre otras dependencias estatales y otras agencias estatales. Asimismo, muchas claves que tienen que ver con cómo pensamos a estas poblaciones más vulnerables desde una perspectiva interseccional, digamos. Poblaciones que de alguna manera viven en zonas rurales, que mayoritariamente con poblaciones indígenas, ¿sí? Y como muchos de precisamente estos escenarios de riesgo les afectan especialmente. Entonces, nada, creemos que haciendo eco de las palabras precisamente de Trisha, como Suma, vamos a estar en este esfuerzo de poder generar conocimiento, no solo a nivel teórico, sino también a nivel práctico, que permita ofrecer recomendaciones a los países de Centroamérica y el Caribe, particularmente aquellos de la Alianza Mundial para la Educación, precisamente en términos de cómo avanzar hacia sistemas educativos más resilientes y por lo tanto hacia sistemas con capacidades estatales que permitan precisamente sortear, diría yo, de mejor manera estos escenarios futuros de disrupción. Muchas gracias, Paulina. Muchas gracias, Dante, por tus palabras. Les quiero contar que nos están viendo de distintas partes del mundo. Hay gente saludando desde Ucrania, Vietnam, Venezuela, Chile, México, Argentina y otros más que más adelante vamos a ir saludando uno a uno. Además, quisiéramos contarles que el proyecto APTEC comenzó a fines del año 2024 y este es el primer año de funcionamiento y es tal que ya tenemos publicado nuestro primer reporte llamado ¿Cómo se entiende la resiliencia educativa en los países de América Latina y el Caribe? Y este reporte lo pueden descargar en inglés, español y francés en nuestro sitio web www.adapted-lag.org. Pronto lo vamos a colocar el link en el chat. El reporte es parte de los objetivos del Observatorio Adapted, que es liderado por Santiago Cueto, quien además es licenciado en Psicología Educacional y doctor en Psicología Educacional por la Universidad de Indiana en Estados Unidos. Y también es investigador principal de GRADE y quien hoy nos presentará los resultados del informe. Pero antes de darle la palabra a Santiago, les recuerdo nuevamente que pueden dejar sus preguntas en la sección de preguntas y respuestas de Zoom, donde también les vamos a ir compartiendo el link de descarga del reporte y un par de preguntas para interactuar con ustedes. Recuerden que tras el panel de conversación habrá un espacio para responder esas preguntas. Dicho eso, por favor, adelante, Santiago. Muchísimas gracias. Es un gusto estar aquí y ver que hay participantes de tantas regiones del mundo. Le quisiera dar la bienvenida especialmente a mis colegas de los otros observatorios.
regionales, que son los que ha mencionado Trisha al inicio. Em, este es un proyecto fascinante, la verdad, que tengo el gusto de coordinar desde GRADE, que es un centro de investigación en Lima, junto con los colegas de SUMA, que tienen toda una actividad con el GPE Kicks, ¿no? Esta iniciativa en varios países de Centroamérica, el Caribe y Bolivia, que dirige Raúl Chacón, que también nos acompaña, pero lo menciono por si quieren buscar más información sobre esto. Trabajamos con Suma, decía, y trabajamos también con UNICEF, con Agustín de la Varga, eh, el coordinador de educación en América Latina. Entonces, voy a compartir el informe para que ustedes lo vean. Se puede descargar efectivamente de la página web. Lo que quería decirles también es que esta no es la última versión. Hemos enviado, como se suele hacer, este documento a diversos lectores que nos han dado comentarios. Aquí quería mencionar en particular el Instituto Internacional de Planificación de la Educación de la UNESCO, en la oficina de Buenos Aires, que nos mandó una de esas cargas bonitas que uno tiene a veces con docenas de comentarios sobre el informe. Pero vamos a esperar a que termine esta sesión y los comentarios de ustedes y de los comentaristas, por supuesto, que agradezco de antemano. Lo vamos a presentar en unos minutos para darle una forma final a este informe. Y lo que viene después también les contaré hacia el final. Este informe nace de una pregunta retadora, por supuesto, que nos planteó Sergi Kovachuk al inicio del laboratorio, que es cómo se entiende la resiliencia educativa en los países GPE-KICS. Y aquí abajo ven ustedes a los aliados. Bueno, vamos a tratar de acercarnos. Es una pregunta complicada, extensa, pero vamos a tratar de acercarnos al tema, ¿no? Lo que buscamos, y esto creo que lo ha dicho ya Paulina, recopilar, producir y diseminar evidencia que fortalezca la capacidad de respuesta de los sistemas educativos a nivel primaria y secundaria en América Latina y el Caribe, priorizando los países GPE ante inequidades actuales, escenarios emergentes y disrupciones futuras. Entonces, aquí hay varias cosas interesantes que voy a ir tratando de desgranar, digamos, a lo largo del informe. Ah, Primero, que la noción de respuesta es una que se considera muy importante en resiliencia, pero lo que estamos viendo en los informes, y me adelanto un poco a las conclusiones, es no solamente responder, sino anticipar, ¿no? Un sistema resiliente sería uno que puede anticipar los shocks, las disrupciones y estar preparado de la mejor manera para no interrumpir, por ejemplo, los servicios educativos o la calidad del servicio educativo. Y segundo, quisiera destacar esto de inequidades, que es muy importante y sobre el cual voy a volver, porque hay bastante consenso que si un país es afectado por un shock, van a haber ciertos grupos de la población que lo van a sufrir con mayor fuerza, se van a ver más afectados que otros, ¿no? Grupos vulnerables. Y voy a volver sobre esto. Estos son los países incluidos en el observatorio, que son los países que están en GPE KICS. Ya lo dijo Paulina también, pero no está de más poner aquí un recordatorio. Entonces, el informe, ¿cómo se entiende la resiliencia educativa en los países? Quería ir, en primer lugar, a una pequeña reseña histórica, ¿no? ¿De dónde viene la palabra resiliencia? Viene desde el siglo XVII, cuando se empezó a constatar que habían ciertos materiales, que cuando sufrían un golpe, recuperaban, después podían recuperar o se podía lograr que recuperaran su forma inicial. En el siglo XX, y ahora me muevo al punto 2 de aquí, en el siglo XX, Hermes y otros empezaron a trabajar con una perspectiva psicológica porque se dieron cuenta que en algunas familias que habían sufrido
la enfermedad mental de uno de los integrantes. A ciertos integrantes de la familia, quiero decir, se veían menos afectados que otros, es decir, eran más resilientes que otros. En las últimas décadas se ha empezado a extender el concepto, que justamente por lo que digo tiene una amplia tradición en psicología, pero también la está teniendo en educación, am, estudiando si es un rasgo intrínseco de los estudiantes y de los docentes, ¿no? Porque también existe mucho de entre los docentes también análisis de este. Y el último, sistemas educativos resilientes, ya no verlo ni siquiera como un tema de individuos y sus contextos, sino verlo a nivel de sistema. Y este es el foco de este proceso, sistemas educativos resilientes. O sea, cómo es que los sistemas educativos pueden prevenir, responder y luego reconstruir, digamos, a partir de ciertas disrupciones, si fuera necesario reconstruir. Voy a poner un minuto esto, la lámina también está en inglés. Y entonces aquí abajo hay varias instituciones que están vinculadas con esto. Hay un par de Naciones Unidas, el IIP y un DRR, pero también si pueden mirar ustedes si tienen interés, GADRES, IDRC y USAID. De hecho, ya que esta es una sesión que yo quisiera que fuera muy interactiva, quería recomendarles que miren tres informes. Si están buscando algún informe global, puedo sugerir tres. USAID, el año 2020, publicó un informe. IDRC publicó lo que llamaron un scoping study, donde se ve, digamos, la concepción, la definición del término. Y el último, lo ven aquí, King y Surdiyama, Elizabeth King y Surdiyama publicaron un volumen en Asia del Banco de Desarrollo Asiático el 2025 sobre resiliencia a nivel nacional. Y le estoy pidiendo a mi colaboradora Aranza si por favor puede copiar estas tres referencias en el chat para que si alguien las quiere leer, las puede ver. Hay muchísimo más, por supuesto, pero me parece que esos tres en los últimos años son de lo más globales y les van a ayudar a entender el tema. Entonces, ¿cómo definimos? La resiliencia educativa es la capacidad de los sistemas para responder, adaptarse y recuperarse frente a cambios de amenazas mediante la interconexión y fortalecimiento de las estructuras, por ejemplo, diferentes niveles de gobierno, procesos y personas, poniendo especial atención a los grupos más vulnerables. Ya de esta definición nomás y mirando este reporte, eh, ya les hago un par de añadidos que estaba sugiriendo antes. No es solamente responder, sino se está viendo cada vez más la necesidad de anticipar, eh, adaptarse, o sea, antes de que ocurra el evento, ¿no? Por ejemplo, en los países de Centroamérica y el Caribe sabemos que los huracanes son un fenómeno no solo devastador, sino que uno sabe cuál es la temporada de huracanes y entonces se podría anticipar y de hecho es lo que están haciendo muchos de los países de la mejor manera para que los daños sean menores al sistema educativo. Em, y luego esta palabrita, recuperarse, muchos, cuando hemos hablado, porque hemos hecho muchas entrevistas, hemos hablado con algunos, espero, de los que están aquí escuchándonos, compartiendo con nosotros, nos han dicho, oye, un ratito, recuperarse, y yo no quiero solo recuperarme para estar como estaba antes, yo quiero construir o reconstruir y que sea mejor que antes, si es que tenemos un shock. En inglés dicen build back better, ¿no? Hacerlo mejor de lo que lo teníamos en su momento. Entonces hay esas atingencias ya a esta definición
que van surgiendo, van emergiendo de nuestro contexto. El reporte comparado, que voy a presentar los resultados en unos minutos, vienen un par de láminas, lo que dijimos es cómo le entramos a este tema. Bueno, hicimos muchas entrevistas, como les dije, muchos funcionarios de educación de UNICEF, por ejemplo, nos ayudaron a entender, pero hemos tenido también entrevistas con funcionarios del GPI, del IP UNESCO que mencioné. Y entonces dijimos, vamos a mirar cómo aparece, si aparece el término resiliencia en tres documentos que nos parece que son claves en cualquier sistema educativo. Las leyes de educación, entonces ahí están los años en que analizamos esto. Hay algunas leyes, digamos, que tienen más tiempo y que no han sido renovadas. El currículo, que es el marco de estudios sobre lo que los estudiantes deberían aprender, sobre lo que los docentes deberían trabajar con ellos. Y finalmente los planes estratégicos de educación, que son más específicos que las leyes de educación porque usualmente dicen lo que se espera lograr en un periodo que puede ser de 5 años, puede ser de 10 años, puede ser, en fin. Pero los planes estratégicos de educación y buscamos los más recientes. Debo advertir que no encontramos todos los documentos para todos los países y si quieren el detalle, lo pueden mirar en el informe. Y si ustedes tienen algún documento que se nos haya pasado, por favor, aquí estamos gustosos de recibir y mirar lo que ustedes nos puedan sugerir. Entonces, ¿qué encontramos? El término resiliencia, ¿no? A la hora que uno hace una búsqueda de los documentos, aparece poco. En donde más aparece es en los planes estratégicos. En 6 de los 11 países aparecía el término resiliencia vinculado con el clima, con las instituciones, que debo decir que en educación o para resiliencia educativa, ya les voy adelantando también otra de las cosas que resulta muy clara del análisis, la resiliencia tiene que ver no solamente con instituciones del sector educación, sino que hay que interactuar con otros sectores del Estado, entonces digamos una cierta movimiento o coordinación, vamos a decir, horizontal. Hay que interactuar con otros niveles del Estado, entonces hay una cierta coordinación vertical, vamos a decir, entonces está el nivel del ministerio, está el nivel de las oficinas descentralizadas, está el nivel de las escuelas y finalmente de los docentes, los estudiantes y sus familias, digamos, como un triángulo ahí de la interacción más inmediata. Entonces hay este ida y vuelta. Y finalmente hay una conexión que excede los grupos que he dicho para incluir en varios casos a el sector privado, la sociedad civil y varias redes internacionales, algunas de las cuales mencioné antes, pero hay mucho movimiento, quiero decir, alrededor de el tema de resiliencia o entendido, digamos, en los términos que estoy diciendo aquí, que no siempre es llamado resiliencia, eh, y que nos hace pensar que esto puede rendir frutos interesantes. Entonces, lo encontramos en planes estratégicos, lo encontramos en el currículo, pero solamente en un país, y no lo encontramos en las leyes. Ahora, ustedes me dirán, y tienen razón, puede ser que no aparezca el término resiliencia, pero aparecen otros términos similares a resiliencia. Muy bien. Entonces, mirando los informes que les mencioné antes, el de USAID, ¿no? El de USAID, el mismo de IDRC que se hizo en el marco del GPE KICS, encontramos que términos relacionados eran fortalecer, anticipar, recuperar, prevenir, mitigar, capacidad de respuesta, capacidad de adaptación y capacidad de afrontamiento. Entonces dijimos, vamos a buscar también estos términos, no solo resiliencia, sino términos relacionados, ¿no? Y entonces encontramos
que de lejos de los términos que les digo acá, fíjense estos, ¿cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿no? De estos 8, el que más aparece sin duda es fortalecer. Entonces, la resiliencia se entiende mucho como fortalecer. ¿Fortalecer qué? Am, les voy a decir en la siguiente lámina, pero antes aparece con 458 menciones en los planes estratégicos. Hay, los 11 países lo tienen en los currículos, en 5 países y en las leyes también en 5 países. Pero, de nuevo, fortalecer qué. Entonces, hay estas 5 resultados respecto de qué se debe fortalecer. Primero es fortalecer a las poblaciones vulnerables. Em, y por poblaciones vulnerables aquí estamos entendiendo a personas, y en los reportes también, ¿no? No es solamente creación nuestra, sino es constatación, digamos, de los estudios empíricos y lo que ha ocurrido. Hay población que vive en pobreza o pobreza extrema, la población que vive en zonas rurales, la población indígena, y hay siempre una dimensión de género que cruza las anteriores. Eh, en términos de infraestructura hay una gran preocupación. Esto está vinculado en particular, por ejemplo, con los huracanes que mencionaba antes, pero también, y lo vamos a ver en un minuto, con inundaciones, con terremotos, entre otros fenómenos naturales. Fortalecer también la formación docente, um, fortalecer la gestión y gobernanza, perdón, para darle mayor agilidad, adaptabilidad y seguridad, y finalmente fortalecer el diseño curricular para que los estudiantes justamente desarrollen competencias, ¿no? Entonces, fortalecer es el término que se usa más cercanamente a resiliencia. En cuanto a los retos y amenazas, los que aparecen, porque hicimos una búsqueda también de esto en los documentos, son los desastres. Aquí en el camino empezamos, tal vez esta historia les interese a alguno de ustedes, seguramente la van a compartir. Aquí empezamos llamándolos desastres naturales y poníamos naturales entre comillas, pero mientras más especialistas consultábamos, más nos decían que el apellido, digamos, naturales no funciona bien porque en muchos casos los desastres o no se hubieran producido sin la acción humana o la acción humana los puede hacer peor. Entonces, el término que nosotros vemos, bueno, y insisto, no es creación nuestra, sino de varias agencias, y nosotros vemos que estas agencias están usando más es simplemente desastres porque tiene un componente de lo natural y de lo humano. Huracanes, cambio climático que está a la base de mucha, digamos, de la mayor frecuencia de estos, y fenómenos de migración. El término desastre se encuentra en todos los países, en al menos uno de los documentos revisados, y finalmente hay una interconexión. Los diferentes temas, primero tienen una vinculación entre ellos. Entonces, un desastre, por ejemplo, se puede vincular con una migración. No, entonces no están en cajones absolutamente separados, sino que estos fenómenos pueden tener una dinámica compleja de entender. Am, las poblaciones vulnerables creo que son las que he mencionado antes. Me olvidé de discapacidad, disculpen, ¿qué tal lapsus? Pero un lapsus importante que me sirve ahora para más bien reafirmar el derecho a la educación de todas las personas, ¿no? Incluyendo las personas con discapacidad. Tal vez hace algunas décadas se pensaba que algunos tipos de discapacidad los niños no deberían o no podían pasar por la educación formal, y este es un mito, digamos, que se está viniendo abajo afortunadamente, y cada vez vemos más personas con discapacidad en la educación formal. Pero en este caso lo que nos interesa preguntar es cómo es que las disrupciones pueden afectar de manera diferenciada a las personas con discapacidad.
Y el término interseccionalidad, que seguramente algunos de ustedes conocen, aparece mucho en la literatura, también tiene que ver con que surge en gran parte de los estudios de género, pero más ampliamente se puede utilizar para ver qué pasa con una persona que no es solamente indígena, sino, digamos, vive en zona rural, es mujer y tiene una discapacidad. Estamos hablando de personas, personas que tienen varias características y de ahí la noción de interseccionalidad. Encontramos poca relación entre poblaciones vulnerables y términos asociados con resiliencia en los documentos. Es un tema que queremos ir destacando. Entonces, ya para terminar, porque estoy mi tiempo, tiene que ver con estructuras, procesos y personas. Entonces, de nuevo, vuelvo al punto que hice al inicio, de que la resiliencia no es solo los individuos, pero sí incluye a los individuos, ¿no? Pero hay estas nociones de conexión horizontal y vertical y entre diferentes sectores, digamos, ¿no? Relevancia en el fortalecimiento de capacidades, la necesidad de coordinar entre sectores y el trabajo conjunto de autoridades locales, escuelas y comunidades. Aquí seguramente vamos a eh, pensar y desarrollar en siguientes informes un componente más amplio sobre cooperación y resiliencia a nivel de las escuelas, los individuos, las familias, los docentes, los directores. Identificar riesgos y desafíos futuros es clave para una mejor capacidad de afrontamiento por parte de los sistemas. Aquí estuvimos conversando con varios y cada vez que haciendo entrevistas, digamos, ¿no? Conversación suena un poco informal, en realidad son entrevistas un poco más estructuradas, que las tenemos grabadas y lo que nos dicen, cuando les preguntamos a la gente de Centroamérica y el Caribe, ¿qué escenarios disruptivos creen ustedes que se van a incrementar en el futuro? Sin duda, nos van a decir algo como cambio climático, desastres, o más específicamente, más huracanes, inundaciones, sequías o similar. Em, el penúltimo punto ahí es uno que no suele ponerse en la literatura, pero que sale muy claramente de las conversaciones. Cuando uno dice, se han interrumpido las clases, bueno, muy bien. ¿Qué cosa es lo que va a pasar? Bueno, los niños, las niñas no van a ir a clase, van a aprender menos, pero varias de las personas con las que conversamos nos dicen no es solo eso, sino que también hay que preocuparse por el bienestar de los estudiantes, por su salud mental, porque puede ser que alguno de estos fenómenos naturales, le quito lo de naturales, ya ven la costumbre, alguno de estos desastres lleve, por ejemplo, a la pérdida de los bienes de una familia o peor aún a la, digamos, a la mutilación, a la pérdida de salud de algún integrante o incluso a su muerte. Todo eso afecta la salud mental. Entonces, cuando pensamos en educación, parece que crecientemente vamos a tener que pensar no solo en habilidades fundamentales como lectura y matemáticas, sino en su salud mental. Em, el estudio tiene varias limitaciones. El primero es yo recuerdo una canción hace años que decía palabras, palabras, palabras. Bueno, aquí hemos analizado básicamente palabras. No hemos analizado cuánto de esto ocurre realmente. Eso lo vamos a hacer en los siguientes informes que van a tener am, focos temáticos. El siguiente va a ser justamente sobre desastres. Y yo creo que llego hasta aquí y te paso el micrófono. ¿Está bien, Paulina? Pero estas son las preguntas para nuestros amables comentaristas. Muchas gracias, Santiago. Si quieres, puedes dejar de compartir para que... Ahí está, bueno. Muchas gracias, Santiago, por la presentación de los hallazgos de este reporte, muy interesante y nos deja sin duda reflexionando. Les quiero comentar que acabamos de hacer la siguiente pregunta a la audiencia. A su juicio, ¿usted piensa que su sistema educacional es resiliente? Contestaron 71 personas de las que nos están viendo en este webinar. De ellas, 48% dijo que sí y 52% respondió que no.
interesante y podemos seguir reflexionando al respecto en el panel de conversación. Para continuar entonces y profundizar en los resultados del reporte y en los desafíos de fortalecer los sistemas educacionales para resguardar el derecho y continuidad en la educación, sobre todo para las y los estudiantes más vulnerables. Invitamos a las y los panelistas que nos acompañan hoy a encender sus cámaras para dar inicio a este espacio de conversación junto a Santiago y comentar en conjunto este reporte. Este panel será moderado por Santiago Cueto, líder de Adapted, y contará con las reflexiones de Romina Gassman y Germain Anthony, ambos especialistas en educación. Romina y Germain lo invitamos a encender sus cámaras, al igual que Santiago. Romina Gassman es licenciada en Ciencia Política por la Universidad de El Salvador, Buenos Aires, Argentina, y tiene una maestría en Educación Internacional de la Universidad George Washington en Estados Unidos, y una maestría en Economía para la Educación y el Emprendimiento de la Universidad de Delaware, también de Estados Unidos. Es actualmente encargada del sector educación de la Oficina Regional de UNESCO en San José para Centroamérica, Colombia y México, con representación para Colombia, Costa Rica, Honduras, con representación también para Salvador, Nicaragua y Panamá. Anteriormente fue coordinadora del Programa Regional de Educación de la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe en Santiago, donde también contribuyó a coordinar la implementación de iniciativas de educación para la ciudadanía mundial. Bienvenida, Romina. En tanto, Germain Anthony es un especialista experimentado en políticas y desarrollo educativo con amplia trayectoria en la coordinación de iniciativas regionales en la Organización de Estados del Caribe Oriental, OECS. Como especialista técnico senior en la Unidad de Gestión de Desarrollo Educativo de la Comisión de la OECS, ha liderado programas de gran relevancia en reforma educativa, en educación inclusiva y transformación digital, incluyendo el diseño e implementación del ecosistema de aprendizaje digital de la OECS y de los sistemas regionales de información para la gestión educativa. Bienvenido, Yermey. Muchas gracias a ambos y también a Santiago en este webinar organizado por el Observatorio para la Resiliencia Educativa en América Latina y el Caribe, Adapted. Antes de comenzar nuevamente, les recordamos que pueden dejar sus preguntas en la sección de preguntas y respuestas del Zoom. Adelante, por favor, Santiago, Romina y Yermey. Ok. Bueno, mil gracias nuevamente Romina y Germain. El trabajo que hace Romina desde la UNESCO en Costa Rica y Germain desde la Organización de Estados del Caribe Oriental es muy interesante para nosotros. Eso decidimos invitarlos a comentar. Y aquí he puesto las dos preguntas que habíamos coordinado para su reflexión, ¿no? ¿De qué manera los hallazgos del reporte corresponden con lo que ocurre en la práctica en los países de América Latina y el Caribe respecto a la resiliencia educativa? Y frente a los retos y amenazas identificados en el reporte, ¿qué considera fundamental que los sistemas educativos de la región tengan en cuenta para enfrentarlos y fortalecer su preparación en el futuro, ¿no? Entonces, la primera pregunta es un poco sobre qué tanto resuenan los resultados con su práctica, puedes decir mucho, poco, nada. Esperamos que algo por lo menos, pero extender la noción y nos encantaría escuchar qué cosa es lo que hacen desde sus oficinas. Y la segunda tiene que ver un poco con lo que se viene, porque este reporte tiene una visión prospectiva. Entonces, no sé quién quiere empezar, lo hacemos en orden alfabético tal vez, y le doy la palabra primero a Germain, ¿está bien? Well, well, thank you, Santiago, and thank you all for allowing me to speak, especially coming from a small chain of small islands where we not often on the global stage. But this issue of resilience is something that speaks very much to our daily lives in the OCS region. And also, Santiago, thank you guys for doing such a very good job on this report. It's very rich. And there's a lot in there to ponder. I just want to start off by maybe establishing, and maybe for those of us, rest of us in Latin America who are not aware, the population and the sizes of these islands are quite small. We're talking about small countries with populations of 180,000 at most, some as few as 40,000 at Montserrat.
presently has a population of under 10,000 people. I think we'll also see there are some differences in terms of what matters more in terms of resilience for some of the larger Latin American countries compared to the Caribbean. Straight off the bat, one of the major issues we have are climate issues. And so I saw in the report there was quite a lot captured in there. And so I can say for sure there's a lot of alignment in terms of what is said in the report. Just picking as an example of that, Dominica, the report highlights is very much treating resilience as a system priority. It's not just a catchphrase. So there's a lot happening in terms of their 2023-2030 plan as it's trying to tie resilience to well-being, infrastructure, hardening, climate resilience, tech use, data systems, all of that. That is important. I need not talk more about COVID-19. We all went through it and certainly reminded us of some of the systemic changes that need to be made. Dominica was one of those countries that faced a Category 5 hurricane with winds up to 165 miles an hour or 266 kilometers per hour. So you can imagine the amount of devastation that can unleash on a small island. And so the report does capture how a country like Dominica comes out of that kind of experience and understand the need that for change that has to take place. It is pretty much a similar pattern in the rest of the region. So, for example, St. Lucia speaks to the importance of climate resilient schools. The OECS Commission itself had commissioned a report on the design for resilient schools. And oddly enough, it was COVID-19 that sort of derailed the implementation of the recommendations that were in there. And I would like to take this opportunity to inform you that, in fact, we have now a very small project, micro project, with the New Zealand High Commission to sort of implement training and equipment delivery and installation at 2 indigenous communities in St. Vincent and the Grenadines and Dominica, respectively. And the aim there really is to boost preparedness for any climate disaster or emergency. And so further along in terms of what's happening in the region, the report also I noted did also mention Grenada's attempting to achieve resilience through pedagogy, improved pedagogy and digital transformation. So a lot of alignment as far as we're seeing. I do want to note that perhaps the report could speak to a little bit more about other threats, such as that of cybersecurity and that of data sovereignty. I think Tricia did hint on that a little bit. And these are becoming increasingly critical for the OECS, especially as we're building several digital platforms to support and promote education, and even to begin to do a lot of work in terms of implementing education management information systems. It's important for us to own those systems and to be able to manage and maintain them. And so we see that in and of its own right, the cybersecurity, data sovereignty issues as particular factors that will affect our resilience. It's important for us to protect sensitive learner data. It's also important for us to ensure that there's regional or national control over the storage use of student data. We need to be able to ensure for parents that there's a level of trust and continuity in the systems. And of course, for the OECS, resilience must therefore include robust cybersecurity and data sovereignty measures. So with that said, I think I'll hand it over back to you, Santiago. Let me know if there's anything you would like me to further clarify or point out. No, that's very good.
Thank you very much, Charmaine. And yeah, it's very good that you put a human dimension on the issues, the problems that you have described, such as the hurricane in Dominica. And you mentioned very nicely the plan that they have put together, and it's an example, I think, for other countries. So thank you very much. Y, perdón, en castellano. Ahora pasamos a Romina. Te escuchamos, Romina. Gracias. Muchas gracias, Santiago. ¿Me escuchan bien? Sí, muy bien. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Solo les pido disculpas porque quizás hay un ruido de fondo. Estoy en un café tratando aquí en Honduras y les voy a contar después lo que estoy haciendo porque tiene que ver con esto que estamos conversando. Primero, quiero agradecer por la invitación. También quiero felicitarles por este reporte. Es un reporte buenísimo. Y nos sirve para, a ver, cómo esto contribuye o cómo se refleja en nuestro trabajo y cómo a mí me parece útil desde el lugar que tengo. Y es que muchas veces no construimos conceptos o no nos fijamos, ¿no?, en cómo la práctica, ¿no?, y la evolución de la discusión pueden producir conocimientos y experiencias que se traduzcan justamente en nuevo conocimiento. Y cuando digo nuevo conocimiento es, por supuesto, una revisión de literatura, pero también pensar críticamente sobre aquello que estamos leyendo, lo que existe, y mirarlo a la luz de la realidad. Entonces, a veces no se pone tanta apreciación en la construcción conceptual. ¿Qué significa esto? ¿De qué estamos hablando? Hay conceptos que se utilizan un montón, conceptos comunes, pero no nos ponemos a profundizar en su conocimiento. Entonces, para mí como organismo internacional y también para el trabajo que yo hago con distintos actores, con la sociedad civil, con facultades de educación, por supuesto con gobiernos, con think tanks, con otros cooperantes, esto sirve un montón para ponernos a todos, no sé si en la misma página, pero al menos en una base misma y alentarnos a repensar, ¿verdad? O sea, yo creo que esto es muy importante. Después quisiera mencionar que a pesar de las transformaciones que se realizaron en la educación y que lo vemos en nuestros países, ¿no?, y avances que se han realizado, quizás más aceleradamente anteriormente, pero luego de la pandemia ha habido procesos, políticas de reforma, de transformación, digamos, que dan cuenta de un mayor énfasis en el derecho a la educación. No estoy diciendo solo en la educación, en el derecho a la educación, en su continuidad, en la inclusión, en la equidad, en la calidad, por supuesto. Pero a pesar de estas transformaciones, todavía el derecho a la educación está amenazado. Y creo que cuando leo este reporte, yo creo que nos entrega luces para repensar el derecho a la educación. Y creo que esto es fundamental. ¿Cómo podemos repensar el derecho a la educación? Esto es parte de nuestra tarea de la discusión, de la abogacía. ¿Qué sucede cuando la educación, el derecho está amenazado, cuando se interrumpe, ¿no? Cuando tenemos cuestiones climáticas, sanitarias, conflictos, riesgos, amenazas, cosas que, y acá voy a ir al otro tema, no son solo coyunturas, son estructuras. El derecho a la educación hoy está amenazado estructuralmente, es decir, que estructuralmente la resiliencia no es una cuestión de coyuntura, es una cuestión de estructura. Entonces, creo que eso también hay que empezar a pensarlo porque no podemos pensar igual el derecho a la educación. Y no solo en términos del acceso, la permanencia, la finalización, como decía, la calidad, la inclusión, la equidad, sino también qué hacemos con las políticas, cómo garantizamos, o sea, cómo repensamos ese derecho a la educación para que se mantenga, porque pone a todas las variables y todas las categorías conocidas, las pone en cuestionamiento, ¿no? Quiero también mencionar que, en el trabajo que nosotros hacemos,
Muchas veces cuando se repiensa, se discute sobre el derecho a la educación y los conceptos de resiliencia y otros conceptos asociados, no se distingue territorialmente. No es lo mismo un ámbito urbano que un ámbito rural, ¿no? O un ámbito semirural, semiurbano. No es lo mismo, no se trabaja igual. Bueno, justamente aquí yo estoy trabajando, estoy en Honduras, estoy en Intibucá, y estamos trabajando con 28 centros educativos públicos, escuelas técnicas agroforestales de 15 a 17 años, estudiantes rurales, mayormente poblaciones indígenas, y lo que estamos trabajando es justamente poder repensar, más allá de conceptos de emergencia, de seguridad, ¿no? La escuela segura, por supuesto, digo, hay normativas, hay consensos que van ganando, pero la resiliencia, por ejemplo, en estos centros educativos, tiene que ver con el resguardo de la cultura, de la identidad y la seguridad alimentaria. ¿Verdad? O sea, esas son cosas que, digo, cuando pensamos en la resiliencia y pensamos en lo humano, como recién mencionaba Germán también, tenemos que empezar en la salud, en el bienestar, y tenemos que pensar justamente en esto, ¿no? En esa necesidad. A veces nos quedamos en conceptos que son muy importantes para definir los contextos, pero hay situaciones estructurales de pobreza extrema, de exclusión, que van más allá de la cuestión educativa. Y entonces el concepto de resiliencia, por eso digo repensar la educación, y ese es el trabajo que nosotros hacemos. Yo pienso en la educación, el ODS 4, en el marco de la Agenda 2030, que es los enfoques interseccionales y la interdependencia entre los derechos. Para finalizar, les quiero comentar que nosotros el año pasado estuvimos realizando con cerca de 40 facultades de educación en colaboración con la SEXICA y el IESAL, facultades de educación y ministerios de educación, un curso, o sea, fue un seminario taller, diríamos, para redefinir lo que son las competencias que tienen que tener las y los docentes para situaciones de emergencia, riesgo, crisis, amenaza. Y justamente para ser resilientes. Y tenemos muchos hallazgos, nos encantaría compartirlos, pero nosotros, por ejemplo, pensamos en que los temas socioemocionales serían los más calientes, ¿no? Pero están los temas de resiliencia desde lo individual, la salud y el bienestar, y también un gran énfasis a la tecnología. Entonces la pregunta es cómo las nuevas tecnologías de la comunicación y la información, también la inteligencia artificial, contribuyen no solo a la continuidad educativa, o sea, que vos sigas aprendiendo, sino una construcción de una experiencia educativa colectiva, porque la educación es una experiencia colectiva, no es una socialización individual, es una socialización colectiva, y sobre todo en estos términos, o sea, en estos ambientes, como nosotros lo que decimos es reconstruir sin ladrillos, ¿no? O sea, tenemos una larga serie de publicaciones con UNESCO acerca de eso, ¿no? Entonces, cómo las tecnologías también nos ayudan a reforzar el sentido de comunidad y el fortalecimiento de las relaciones sociales. Gracias. Muchísimas gracias, Romina. Muy interesante. Me has recordado con tu discusión sobre el derecho a la educación que en Naciones Unidas, UNESCO es un gran defensor de este enfoque que a mí me parece fundamental. A menudo nos preguntamos para qué queremos educación y mucha gente respondería que para aumentar la productividad económica del país o para elevar el rendimiento en las pruebas estandarizadas, pero si uno entra a la educación con un enfoque basado en el derecho, entonces empieza a pensar en todos los estudiantes, incluyendo am, algunos grupos que puedan ser no tan numerosos o que puedan ser más difíciles o más costosos incluso de educar, ¿no? Si yo tengo una cierta cantidad de dinero y me alcanza para darle, por ejemplo, combinando tus temas, y esta es una historia real de una funcionaria del Ministerio de Educación de mi país, si yo tengo una cierta cantidad de dinero y con esa cantidad de dinero le puedo dar internet a 50.000, vamos a decir, estudiantes en la ciudad, pero le puedo dar internet a 5.000 estudiantes en zonas rurales, porque es más costoso, porque están más alejados, etcétera. ¿Cuál voy a preferir, 50.000 o 5.000? Y los funcionarios a menudo dicen más
es mejor y se van generando nociones o brechas de inequidad en oportunidades que son importantes. Y me ha encantado también la conexión que has hecho con otros temas. El de seguridad alimentaria es uno que ha empezado a salir en nuestros informes, en nuestras conversaciones, en nuestras revisiones de la literatura. Am, el- eh, Volviendo al tema de Internet y la conexión con dispositivos digitales, que se vuelve fundamental en épocas en que no pueden haber clases presenciales. em, Está la oportunidad y está la amenaza, ¿no? Porque puede ser una oportunidad para todos o puede ser, si uno la deja, digamos, simplemente al mercado sin tomar provisiones, puede ser que las brechas se acentúen porque, de nuevo, ocurren historias como las que conté hace un momento. Y entonces los rurales, los pobres extremos tienen menos acceso a Internet y, en fin, ocurre lo que decías. Y finalmente el rol de los docentes sale también mucho en nuestras conversaciones y seguramente lo vamos a trabajar en los siguientes informes. Y yo estoy viendo una cantidad de comentarios aquí en el chat también que nos sirven mucho. Yo no sé si vamos a poder contestar todos, pero estamos grabando la sesión, entonces lo que sí les prometo es que todos lo vamos a tomar en cuenta. Pero a ver, ¿cómo seguimos, Paulina, por favor? Sí. Bueno, muchas gracias a los tres. Les cuento que nuestra audiencia está muy participativa y muchas gracias a todas y todos quienes nos están viendo. Leí un poquito, Panamá también, República del Congo, Ecuador, El Salvador, Guatemala y muchos varios más que son bastantes. Muchas gracias a toda la audiencia que está hoy día, que nos está acompañando en este webinar organizado por el Observatorio Adapte. A continuación, entonces, les voy a ir leyendo algunos comentarios y preguntas tanto a Romina, Yermain y Santiago para que nos puedan compartir sus respuestas, consejos, etcétera, reflexiones, digo. Eh, Uno de los comentarios es, no puedo comprender la similitud entre resiliencia y fortalecimiento considerando cómo se ha definido desde su origen tal término y cómo quieren definirlo hoy. Por tal motivo, considero que en mi sistema educativo no existe resiliencia sin un fortalecimiento que no queda bien claro a qué, en el ámbito donde me muevo como docente comprometida, me preocupa mucho esta decadencia. Creo que esa va un poco más para mí, aunque después si quieren compartir. ¿De dónde viene esto? El término fortalecimiento se usa mucho como vinculado con resiliencia en el informe de USAID que mencioné y les acaban de pegar la referencia ahí también en el chat por si lo quieren leer. Entonces sí, o sea, si éramos muy estrictos, podíamos haber usado solamente el término resiliencia, que no tiene un sinónimo muy claro, ¿no? Pero de ahí viene la búsqueda. Y por otro lado, no quiero mencionar casos específicos, pero uno se da cuenta muy claramente que hay algunos países que han pensado y planificado mucho mejor sus estrategias de resiliencia que otro y entonces tienen una conexión entre oficinas del Estado, coordinación con el sector privado, participan en redes internacionales y yo creo que ahí hay muchos ejemplos que se pueden mirar. Bueno, mencionamos uno antes que era el de Dominica. Entonces sí, cada vez yo creo que los gobiernos lo van a tener más difícil, espero estar respondiendo a la pregunta, pero cada vez los gobiernos lo van a tener más difícil para decir, vino un huracán, caray, qué problema, vamos a ver qué hacemos, ¿no? Cuando uno sabe que va a venir un huracán, o, y eso se pueden anticipar con algún tiempo, pero hay otros que no se pueden anticipar, como los terremotos, pero sabemos que van a venir los terremotos también. Entonces, ¿qué tan preparado está uno desde el sistema educativo para responder? Sí, gracias. También tenemos otra pregunta que es de Edwin Recinos. Dice, creo que en América Latina debe hacer un giro epistémico de sus saberes pedagógicos y dicho saber ancestral y debe reconocerse en los currículum. Dicho saber ancestral debe reconocerse en los currículum. ¿Han encontrado estas dudas en sus investigaciones y en su experiencia? Esto también para Germain y Romina, tanto su experiencia y también en el reporte preguntan.
Eh, lo de los saberes ancestrales es una consideración muy interesante. No recuerdo que la hayamos encontrado con algún grado específico, pero déjame volver a mirar. Pero tal vez le puedo pasar la pregunta también a Germain o Romina. En su trabajo, ustedes, cuando hablan con las poblaciones, les recuerdan también que hay saberes ancestrales, prácticas ancestrales que se deberían mantener y oficializar. ¿Quieren saltar, Romina? O... Yes, Yes, thanks yes. for that question. It's a very good question, as a matter of fact. And no, I didn't pick it up as such in the report, Santiago. Yes, this is a concern that educators have, parents have, that as we digitize, as we globalize a lot of what's happening with education, um, some people are a bit concerned that young learners are losing the cultural identity. They're losing the heritage. And in fact, some are even afraid that we're losing the authentic and tactile traditional means of learning, reading from a book, um, making contact with the soil, going outside, having a field trip. All of those things seem to be, at least there's a fear that this is being pushed aside. But more broadly, in terms of preserving our culture, there have been some steps made. I can speak to, so for instance, the use of the Creole language in Saint Lucia, the Creole language in Dominica, which is a French Creole, by the way. This has been more or less formalized and accepted. Even in the French Antilles, you would think they have made the use of that so-called local language official and accepted for use in the schools. And that's very important because that is what the children come to the school with. That's the language spoken in the home. And of course, the big advantage of that is the teachers are able to meet them where they are at in terms of their literacy. Beyond that as well, it's important for us to maintain many of our cultural values and norms if we are going to survive as a people and not just be, consumed by global forces. Just this morning, I was watching a clip where it is alleged, I'm not sure, but it's alleged the big tech, the Zucks and the Elons and the, what are the other names now? All the big tech folks, they are making sure that their children are attending Montessori's and very, traditional tech schools. And the rest of the world, we seem to be pushing everyone towards, high tech in the classroom. So that is a challenge. But I think there's a balance we can strike because access is very, very important. Technology is, at the end of the day, a leveler in terms of opportunities. So we have to figure out how to do that, but at the same time, not to lose who we are. So back to you. Thank you. Thank you. Romina, en tu trabajo en América Central, bueno, hay varias poblaciones indígenas también. ¿Esto de los saberes ancestrales resulta algo relevante que se trae en la discusión o no mucho? No, por supuesto, y justo lo que estaba comentando de las experiencias que nosotros aquí apoyamos con las escuelas técnicas rurales agroforestales, como les decía, son escuelas públicas, están en 8 departamentos de Honduras y la mayor parte de las y los estudiantes son de poblaciones indígenas. Entonces, digamos, justamente en estos días nos encontramos haciendo estos planes de adaptación, ¿no? Adaptación, resiliencia, justo estos días, riesgos, desastres, crisis, conflictos. Por ejemplo, varias de estas escuelas están en reservas de biosfera, ¿no? En áreas protegidas. Entonces eso tenemos que mirar, porque aun cuando vos pudieras tener, aquí hay suficientes protocolos, muchísimo trabajo de muchos actores del gobierno, pero la adaptación local tiene que ver con ese reconocimiento de las culturas, las tradiciones, las historias y también el contexto, ¿no? De exclusión, de marginalidad.
también el contexto, digamos, de cómo la gente, digamos, desarrolla sus habilidades para la vida, para el trabajo, para el desarrollo sostenible. Y ahí, por ejemplo, entra el tema de seguridad alimentaria, incluso el tema de salud. Porque con las prácticas ancestrales y la cosmovisión, por ejemplo, se previenen, se combaten enfermedades. Estas escuelas, por ejemplo, tienen grandes extensiones para cultivos, ¿no? Y que tienen que ver con alimentación ancestral, con estilos de vida sostenibles. Es decir, cuando uno aquí habla de nuestros conceptos de educación verde, educación para el cambio climático, desarrollo sostenible, estas escuelas ya lo hacen porque sus poblaciones ya tienen esa cosmovisión. Yo lo que quisiera decir es que cuando uno desarrolla el concepto de resiliencia y lo va trabajando con distintas comunidades, la noción de territorialidad es muy importante. Por eso yo hablo de repensar el derecho a la educación, no para fragmentarlo, sino para rescatar lo que le es único, lo que es el núcleo. Entonces yo creo que hay resiliencias específicas y la pregunta es, ¿cómo se promueve? ¿Cómo nos adaptamos? ¿Cómo podemos, o sea, uno puede fortalecer, así en la pregunta entre el fortalecimiento y la resiliencia? Yo digo, la resiliencia es la nueva ciudadanía. La resiliencia tiene que formar parte de las habilidades de una ciudadanía global, local, lo que nos guste. Cuando hablamos de desarrollo sostenible, de cambio climático, interculturalidad, equidad, eso tiene que estar vinculado a la resiliencia, porque es la preparación, como digo, no solo para un evento coyuntural, sino es la estructura. Pensemos, por ejemplo, en las poblaciones en situación de movilidad, las poblaciones refugiadas, desplazadas, las personas con movilidad no elegida, digamos, ¿no? ¿Por dónde empieza esa resiliencia? La identidad, las culturas, las tradiciones, ¿cómo se adapta a lo nuevo? Esto no es solo la inserción laboral, es tener una vida digna, poder incluirte en el nuevo espacio, como las comunidades de acogida, no es la resiliencia solo mía, es como los otros también crean el ámbito donde esa resiliencia se puede dar. Entonces yo creo que también, digo, pensamos mucho en las habilidades fundamentales y estamos bien atrás y todos lo sabemos, ¿no? Nuestros países, pero tenemos que pensar en cómo construimos resiliencia, no solo a nivel de las políticas, diría que esto es un mandato curricular en la formación docente, en las prácticas pedagógicas y les animo a que trabajemos hacia eso también. Mil gracias, muy importante. No hay recetas universales a prueba de contexto, ¿no? Digamos, hay que tener siempre la perspectiva de los actores locales y del concepto de territorialidad muy importante ahí. Gracias. Bueno, muchas gracias por su respuesta y comentarios tanto al público como a los panelistas que hoy día nos acompañamos. Y antes de finalizar, le queremos contar y recordar nuevamente cuáles son los próximos pasos del Observatorio Adapted. Pues como ya señaló Santiago, este es el primer reporte del observatorio, ¿cierto, Santiago? Si nos puedes dejar un poco más claridad de lo que se viene para todos los asistentes del webinar. Muy bien, muchas gracias. Sí, en nuestras conversaciones, una pregunta constante era, ¿cuáles son los grandes temas de la resiliencia? ¿Cuáles son los grandes temas de la disrupción educativa en esta época? Y salieron cinco. Uno, ya les dije, sin duda, es el de desastres vinculado con el cambio climático y es un informe que está bastante avanzado. Si alguien tiene recursos, insumos, estamos buscando toda la literatura, todos los estudios, las organizaciones que podemos. El segundo tiene que ver con disrupción por temas de salud. La pandemia del COVID 19, perdón, del año 2020, tuvo un gran efecto, pero no es un evento aislado. A menor escala pueden ocurrir otras disrupciones vinculadas con crisis de salud. El tercero tiene que ver con la migración, que es un tema que afecta en mayor o menor medida a los países del GPI, pero también aparece como muy importante. El cuarto es la violencia a diferente nivel. Puede ser violencia dentro de las escuelas, pero también la violencia un poco más, vamos a decir, organizada a través de pandillas o grupos criminales que afectan también la
la educación, las posibilidades de educación, y hay múltiples historias, por ejemplo, de personas, para vincular con otro tema que acabo de mencionar, que dejan la escuela por temas de violencia y migran, ¿no? Entonces, insisto en el tema de que están vinculados en muchos casos los 5 temas que estoy mencionando. Y el último son las crisis políticas y económicas en nuestras conversaciones. Hemos encontrado, por ejemplo, que en algunos casos las elecciones para representantes, llevan a disrupciones, interrupciones de los estudios mientras se cuestionan los resultados, a las crisis económicas pueden llevar a problemas de inseguridad alimentaria, como los que mencionaba, por ejemplo, Romina, que pueden llevar también a disrupción del sistema educativo. Entonces, en esos 5 temas vamos a ir trabajando. Yo quería mostrarles, aquí está, bueno, se puede poner en el chat tal vez la página web donde pueden encontrar toda esta información, pero también está aquí el mail de contacto. Como les dije, nosotros vamos a tomar nota de todos sus comentarios y incorporarlos en el informe que tenemos, pero ahí está el correo. O sea que queremos estar mucho en coordinación con ustedes. Gracias, Paulina. Muchas gracias, Santiago, y a todas y todos quienes nos acompañaron hoy. Y recuerden que pueden visitar, tal como decía Santiago, nuestro sitio web que es www.adapted-lac.org. Lo acabo de colocar en el chat para que puedan visitarnos y también suscribirse a nuestro newsletter, a nuestra base de datos para poder enviarle toda la información sobre resiliencia en la región. Y muchas gracias a todos los que nos han preguntado. Efectivamente, vamos a compartir el reporte y la presentación de Santiago de hoy día, más el resumen del seminario a todos los correos electrónicos de quienes se inscribieron y pueden, por favor, suscribirse a nuestra base de datos. Muchas gracias entonces a todas y todos por asistir y en un especial agradecimiento también a nuestros intérpretes en inglés y francés que nos acompañaron durante toda la jornada de hoy. Muchas gracias a todos y todas nuevamente y que tengan un muy buen día.